Buenas tardes, ingeniera. Mi grupo y yo le vamos a hacer la defensa de nuestro proyecto final, que es la gestión de bibliotecas. Los integrantes del grupo son Gómez Lenin, Marin Lady, Pastillo Axel y mi persona, Martín Ayala. Como objetivos de nuestro proyecto, tendríamos desarrollar una base de datos integral para la gestión de una biblioteca que garantice la seguridad, eficiencia y que optimice el almacenamiento y recuperación de la información, permitiendo la administración efectiva de recursos bibliográficos, usuarios y procesos operativos. Como objetivos específicos, tenemos de estructurar la base de datos mediante el modelado conceptual, lógico y físico para garantizar la integridad y consistencia de los datos relacionados con los libros, usuarios, préstamos y devoluciones. Y también tenemos ejecutar scripts de DL y de ML para la creación de tablas, índices y otros objetos de la base de datos, así como la inserción, actualización y eliminación de registros, asegurando la correcta manipulación de la información y el cumplimiento de las reglas de negocio. Nuestro modelo conceptual lo desarrollamos de la siguiente manera. Tenemos entidades, la entidad autores, con sus atributos y de autor, que es su primer key, nombre, apellido, fecha de nacimiento y nacionalidad. También tenemos una relación con libros, la entidad libros, que a su vez tiene atributos estado, editorial, ISBN, que es su primer key, título y año de publicación. También tenemos la entidad categoría, con atributos y de categoría, nombre, inscripción. También tenemos la entidad préstamo, con atributos y de préstamo, fecha de devolución y estado. La entidad de devoluciones, con atributos y de devolución, fecha de devolución, estado y multa. Y por último, la entidad miembros, con atributos dirección, apellido, nombre y de miembro, fecha de registro, email y teléfono. Ahora les voy a presentar la relación que tienen entre estas entidades. La relación que tienen autores y libros es de muchos, como una relación te escribe, porque muchos autores escriben muchos libros. Es la relación. También la relación de libros y categoría, con una relación de pertenece de muchos igualmente, porque los libros pertenecen a varias categorías y varias categorías pueden pertenecer a un solo libro. Entonces, también tenemos una relación de libro y préstamo, con la relación que tiene. Un libro tiene un préstamo y una relación de uno a muchos. Un libro puede tener varios préstamos. Y la relación para préstamo y devoluciones es que préstamo realiza devoluciones. O sea, un préstamo realiza una devolución. Es una cardinalidad de uno a uno. Y la relación entre préstamo y miembros es hacer un préstamo. Los miembros hacen préstamos. Y es una cardinalidad de uno a muchos. Un miembro puede hacer varios préstamos. Eso en cuanto a nuestro modelo conceptual. Bueno, yo les voy a explicar un poco del modelo físico que le aplicamos a nuestro proyecto. Bueno, el modelo físico básicamente se basa en la implementación de un esquema en el cual nos permite almacenar y organizar la información relevante. En este caso, la información relevante para nosotros son los libros, los autores, los usuarios, los préstamos, entre otros. Ok, una vez explicados los modelos conceptuales y lógicos, tenemos el modelo físico con los comandos de DL, que vendría a ser el create, y obtenemos la tabla libros, autores, categorías, miembros y préstamos, y devoluciones. Y aquí se hace en la tabla también, se crean las tablas con las relaciones, que vendría a ser de libros de autores, una vez ya explicado de que es de muchos, libros categorías, igual relaciones de muchos. Aquí también se crean lo que es las primary keys, las foreign keys y las normalizaciones de cada tabla para no obtener redundancias al momento de insertar los datos. Bueno, como siguiente punto, yo les voy a explicar sobre la inserción de los datos o DML, que básicamente se resume en en la inserción de valores dentro de las tablas anteriormente creadas. La sintaxis es bastante sencilla, sería insert into el nombre de la tabla, especificar los campos que tiene esa tabla, poner la sintaxis values y añadir todos los valores que vayamos a ingresar en las tablas. En este caso hemos seleccionado algunas categorías para libros, para autores y categorías, miembros y préstamos, devoluciones, libros autores, libros categorías. Esto más que nada para que cada tabla anteriormente creada tenga información dentro de ella y las siguientes operaciones que se vayan a hacer en el código pues funcionen sin que tengan problemas. Así que al momento de ejecutar estos códigos, pues vemos que se nos ha cargado todo compila. ¿Cómo podemos comprobar esto? Haciendo una consulta simple de cualquier tabla. ¿Cómo podemos hacer esto? Con los comandos select, el nombre del from y el nombre de la tabla. Por ejemplo, en esta vamos a poner los autores. Vamos a observar que los autores se han ingresado de manera correcta. Tenemos toda la tabla con los autores, por lo que nuestra inserción de datos ha sido exitosa. Ahora vamos a ver las funciones de cadenas y calculados que se utilizó en nuestra base de datos para la gestión de bibliotecas. Para las funciones en cadena tenemos la función concat, que esta función combina el nombre y el apellido de los miembros, dando como resultado la unión en una nueva columna llamada nombre completo. Como podemos observar, concat combina nombre y apellido de los miembros. Entonces tenemos un select, la función concat, con
el atributo nombre, un espacio y el atributo apellido de la tabla miembros. Y esto se va a generar en una nueva columna con el nombre completo. Va a concatenar. Y aquí está la visualización de la concatenación. La concatenar es prácticamente unir. Entonces, une el nombre y el apellido junto con un espacio. Y aquí tenemos la unión del concat. En este caso, se obtendrán los 3 primeros caracteres de los títulos de los libros. Entonces, tenemos el select, vamos a seleccionar el ISBN y la función substring que va a utilizar el título. Este es el inicio de donde se quiere contar los caracteres. Vamos desde el primer carácter y este es el fin. Marca el inicio y el fin de donde se van a contar. Entonces, como dijimos que vamos a obtener los 3 primeros caracteres, entonces del 1 al 3. Y vamos a llamarlos una nueva columna como inicio de título de la tabla títulos. Entonces, aquí tenemos la visualización, el ISBN, del select, ISBN de cada libro y la función substring. Del título vamos a tener el primer carácter hasta el tercero. Aquí tenemos el primer carácter hasta el tercero y eso sería con la función substring. Replace. La función replace se utiliza para buscar y reemplazar todas las apariciones de una subcadena dentro de otra cadena de texto con otra subcadena. Esta función es útil cuando necesitas actualizar o modificar partes específicas de los datos de texto en una base de datos. En este caso, reemplaza los espacios por guiones en el título de los libros. Lo mismo, en replace vamos a reemplazar los espacios por guiones en los títulos de los libros. Entonces seleccionamos el ISBN, hacemos la función replace. Como dijimos, vamos a reemplazar los espacios de los títulos, entonces seleccionamos títulos. Esta es la parte del cual queremos reemplazar. Y aquí ponemos por lo que vamos a reemplazar. En este caso, vamos a reemplazar espacios por guiones. Vamos a hacer la llamada en una nueva columna llamado título con guiones de la tabla libros. Como podemos ver, aquí está seleccionado el ISBN de cada título y la función replace. Aquí tengo otra función replace. Ahora vamos a hacer las funciones de fecha y hora. La función dateDef en SQL se utiliza para calcular la diferencia entre 2 fechas. Esta función devuelve un valor numérico que representa la cantidad de unidades de tiempo especificadas, como días, mes y año, etc. Entonces tenemos el dateDef, que es calcular días de retraso en las devoluciones. Entonces, hacemos el select. El P es por decirlo, un apodo de la parte de préstamos. Entonces, seleccionamos de préstamos el ID de préstamo, que hacemos la función dateDef. Lo mismo es un apodo, para que se pueda comprender, de la parte de devoluciones. Entonces, dateDef de devoluciones, vamos a utilizar la fecha de devolución real de préstamo, la fecha de devolución prevista, y esto vamos a llamar como días de retraso. Todo esto vamos a seleccionar de la tabla préstamos. Hacemos un join para hacer las devoluciones. Cuando el ID préstamo en préstamo, para la redundancia, sea igual al ID préstamo en la tabla de devoluciones. Cuando en la parte de devoluciones el estado esté atrasado. Entonces, de aquí nos va a mostrar los días de retraso, porque tenemos el ID del préstamo y los días de retraso. El ID del préstamo número 4, en este caso, tiene 5 días de retraso de no haber entregado el libro. Ahora, la función dateAdd calcula la fecha de vencimiento de la membresía y en SQL se utiliza para agregar un inventario de tiempo especificado a una fecha. Aquí tenemos el dateAdd, que es calcular la fecha de vencimiento de la membresía, un año después del registro. Entonces, cuando se cumple el año es porque esa va a ser la fecha de vencimiento. Te registras y en un año después a la fecha que te registraste va a ser la fecha de vencimiento. Entonces, hacemos un select, el ID del miembro, nombre y apellido. Hacemos la función dateAdd, utilizamos la fecha del registro, un intervalo de un año, y lo vamos a llamar a una nueva columna con fecha de vencimiento de membresía de la tabla miembros. Entonces, tenemos en la visualización, tenemos el ID del miembro, el nombre, el apellido y la fecha de vencimiento de la membresía. En este caso, si el miembro Juan Pérez se inscribió el año 2024, del 1 de enero, su fecha de vencimiento es un intervalo de un año, entonces va a ser el 2025 del 1 de enero. Esa va a ser su fecha de vencimiento y aquí están calculados. La función format. En SQL se utiliza para formatear valores de datos en una cadena con formato específico, especialmente útil para presentar un dato con un formato legible, como dar formato a fechas. En este caso, vamos a formatear la fecha del año de publicación del libro. Entonces hacemos el select, seleccionamos el ISBN de cada libro, el título, hacemos la función format, ponemos el año de publicación y este es el formato en que vamos a presentar. Y vamos a llamar como una nueva columna año de publicación formateado de la tabla libros. Y aquí tenemos el ISBN de cada libro, el título de cada libro y el año de publicación formateado. Y eso. En cuanto a las funciones matemáticas, vamos a ver de la función round. En SQL se utiliza para redondear un número a un número especificado de decimales. Esta función es útil cuando necesitamos controlar la precisión de los valores numéricos en nuestras consultas. En este caso, redondearemos la multa a un decimal. Seleccionamos select, el ID de la devolución, hacemos un round, la multa, y vamos a seleccionar un solo decimal. Por eso aquí está el 1, para un solo decimal. Vamos a llamar a una nueva columna como multa redondeada de la tabla de devoluciones cuando la multa sea mayor a 0. Entonces, aquí están los ID de las devoluciones. Como vimos anteriormente, habían ID de devoluciones y días de retraso. Cuando los días de retraso te van a cargar una multa. Entonces aquí se ve reflejada la multa, pero con un decimal redondeado o un decimal. Shading se utiliza para redondear un número entero más próximo que sea mayor o igual al número dado. Como se puede observar, redondear hacia arriba el número de copias de libros.
Entonces, hacemos un select, el ISBN, seleccionamos el título, la función sailing, el número de copias dividido para 2, o sea, 2, que va a ser el número redondeado, y vamos a hacerlo como la mitad superior de copias de la tabla de libros. Entonces tenemos el ISBN, el título de libros y la mitad superior de copias. Para la función count, lo que hace esta función es calcular el porcentaje del préstamo devuelto a tiempo. En este caso vamos a hacerlo para calcular esa parte, ¿no? Hacemos un select, hacemos la función count. Dentro de la función count vamos a hacer un case, donde cuando el estado sea igual a tiempo, mientras uno termine, lo multiplicamos por el 100% dividido por el total de los count, ¿no? Lo llamamos a una nueva columna como porcentaje a tiempo de la tabla de devoluciones. Entonces, el porcentaje a tiempo total de devoluciones a tiempo es más del 85%, como lo podemos ver aquí. Es más del 85% que las personas, los usuarios de los libros devuelven a tiempo el libro. Eso cuanto a la función count. Función combinada. Esta función obtiene información detallada sobre los libros, sus autores y categorías, combinando varias tablas mediante el join. En este caso, combinan los libros con los autores y categorías. Como dice aquí, vamos a hacer la función combinada. Vamos a listar libros con autores y categorías. Utilizamos select. De la tabla de libros vamos a utilizar el ISBN, el título, llamamos una función concat. En este caso vamos a concatenar el nombre y el apellido del autor. Y vamos a llamar una nueva columna como autor. También vamos a utilizar nombre de la categoría, vamos a llamarlo en una nueva columna como categoría. Todo esto vamos a utilizar de la tabla de libros. Hacemos un join para unir las dos tablas. Vamos a usar join en libros autores, en donde el ISBN de los libros va a ser igual al ISBN de los libros de los autores. Entonces también hacemos otro join para autores, donde los libros el ID del autor va a ser igual al ID del autor en los autores, ¿no? Y por último hacemos un join de categorías, donde el ID de la categoría, perdón, va a ser igual al ID de la categoría en la tabla de categorías. Vamos a unir en este caso 4 tablas para que se puedan ver. Y aquí tenemos el ISBN de la parte de libros, el título, el autor de la tabla de autores, y haciendo la concatenación y la categoría de la tabla de categorías de cada libro, ¿no? Eso sería todo por la parte de funciones. Consultas y subconsultas. Las consultas en una base de datos son herramientas fundamentales, en este caso, que nos van a ayudar a gestionar el tema de las bibliotecas. Las consultas las podríamos aplicar para buscar libros específicos, ya sea por el título, por el autor, por el género, cualquier criterio en específico. También las podemos usar para verificar lo que es la disponibilidad de los libros que dispone dicha biblioteca, o también el historial de préstamos que se han hecho de los libros. En cambio, las subconsultas nos ayudan a filtrar los resultados. Con esto me refiero a que se pueden realizar consultas como buscar un libro que esté actualmente prestado por usuarios que se unieron hace un mes, o también podemos realizar lo que es la comparación de los datos o la relación entre tablas, o entre otras subconsultas que también podríamos realizar. Ok, para el punto de creación y asignación de usuarios, primero para los usuarios que ya estaban insertados en las tablas, se crea un usuario y una contraseña. Se hace así con cada uno de los usuarios creados. Se crean los roles, en este caso vendría a ser un rol de bibliotecario y un rol de miembro. Para el rol de bibliotecario se crean los permisos select, insert, update y delete, que vendría a ser un CRUD, para la base de datos de la biblioteca. Y esto se le va a asignar al bibliotecario. De ahí los privilegios del rol de miembro, vendría a ser un select para poder observar lo que son las tablas de libros y, bueno, las diferentes tablas y para el miembro. De aquí se asigna el rol a un usuario que vendría a ser el bibliotecario y se asignan a los demás usuarios se les asigna el rol de miembro. Bueno, para el siguiente punto, el punto 6, la implementación de vistas, procedimientos almacenados y triggers, las voy a explicar uno por uno. Primero comenzando por las vistas. Las vistas sería más o menos como mostrar consultas o información de datos. La gran diferencia de las vistas es que no ocupan espacio dentro de memoria, así que es solo como visualizaciones en tiempo real. ¿Cómo se crean las vistas? Con una sintaxis, create view, que describe la creación de las vistas, el nombre de la vista, y después del hash sería cualquier tipo de consulta que nosotros le hagamos. En esta, pues básicamente yo hice una consulta básica en donde se van a mostrar los préstamos CDs, libro, el libro del título, miembros, básicamente diferentes tipos de información. Y añadí un join porque voy a tomar información de 2 tablas. Así que al momento de crear el código, crear la vista, vemos que esto no aparece. Y aparte, una forma de comprobar que la vista se creada perfectamente es porque aquí se nos presenta un apartado de vistas. Esta vistas contiene vistas, libros, préstamos.
¿Cómo observamos las vistas y cómo observamos las vistas? Básicamente sería como hacer una consulta normal utilizando el select, from y el nombre de la vista que le dimos. Esta información no ocupa espacio en memoria, como ya dije, por lo cual son visualizaciones en tiempo real. Entonces, sí. También he creado otra vista que se va a encargar para ver todos los libros junto con sus autores y categorías. Así que le creamos. Aquí también actualizamos y vemos que se crea la nueva vista. Para visualizar lo que hemos creado, sería el mismo procedimiento de consulta y vemos que nuestra vista fue creada exitosamente y tiene la información que le dimos. Ahora, para modificar la vista, existen distintas maneras. Yo les voy a presentar una que es básicamente, bueno, sería usando el create or replace, que esto básicamente dice que creemos o reemplacemos una vista, esto en caso de que anteriormente ya hayamos creado una. En este caso, esta modificación que le vamos a hacer sería solo para incluir la fecha de la devolución real y el estado de la devolución. Al momento de crearle, vemos que se nos actualiza la vista, no se nos va a crear una vista nueva, ya que solo estamos actualizando la anteriormente creada. Y para ver que todo funcione, pues volvemos a cargar nuestra visualización y vemos que esta vez sí se han añadido los campos que nosotros le hemos insertado en esta modificación, que sería la fecha de la devolución en tiempo real y el estado de la devolución. Bueno, para los procesos almacenados o procedimientos almacenados, un poquito de explicación sería como unas funciones, más que nada. Una función como Python. Tú creas una función y puedes llamarla a lo largo del código. Esto para reutilizar y que ocupe menos líneas de código, lo cual es eficiente para el espacio y optimización del código. En este caso, yo he creado un procedimiento almacenado para insertar un libro. La sintaxis de los procedimientos almacenados sería create procedure, el nombre de nuestro procedimiento y los parámetros que le vamos a ingresar. Estos serían más que nada como los valores que le vamos a mandar a la función. Luego de estos valores comenzamos con una sintaxis behind y end. Dentro del behind y end sería todo lo que nosotros vayamos a hacer. Comenzamos con declarando la existencia de Halberd o SQL exception. Esto más que nada solo para manejo de errores. Pero en realidad lo que vamos a hacer nosotros sería insertar en la tabla libros un libro, por lo que pues le damos la instrucción de insertar dentro de la tabla libros, ponemos la sintaxis de los campos de la tabla libros y los valúes con las variables o parámetros que le dimos en la parte de arriba. Y con esto pues básicamente cerramos nuestro procedimiento almacenado. Le ejecutamos y vemos que se nos ha cargado de manera correcta. Otra forma de visualizar también es que si le recargamos aquí, se nos crea otro apartado en donde se nos van a cargar todos los procedimientos almacenados que ya hemos creado. En este caso tenemos el de insertar libro. Ahora, ¿cómo le llamamos a la función? ¿Cómo vemos que esto funciona? Pues con la sintaxis call y el nombre de nuestro procedimiento almacenado, junto con los valores que nosotros le vayamos a mandar. Por lo que al momento de llamar a la función, pues vemos que se nos ha creado bastante y podemos incluso pues eh, comprobar que todo haya funcionado buscando la tabla libros. Al momento de ejecutar, vemos que la última inserción que nosotros hicimos es justo la del principito, el año, el autor, la editorial y el estado. Así que vemos que todo funcionó. Ahora para los triggers, el trigger es más o menos un parecido a una función. Sería como una sintaxis de decirle que haga algo antes de cualquier acción que nosotros hagamos o después de cualquier acción que nosotros hagamos. En este caso, pues básicamente vamos a comprobar el estado y la disponibilidad de las copias de un libro. La sintaxis es igual parecida. Create trigger, el nombre del trigger. En este caso vamos a utilizar un trigger before, que esto básicamente nos permite hacer una acción antes de insertar datos en la tabla préstamos. For each run es una sintaxis para decir que añada en una nueva columna todo lo que vayamos a hacer. Y la sintaxis igual es parecida a la de los procedimientos almacenados. Comenzamos con un behind y terminamos con un end. Todo lo que esté dentro de esta sintaxis es lo que se va a ejecutar como el trigger. En este caso, pues vamos a hacer la comprobación del estado y la disponibilidad de los libros. Así que al momento de correrle, vemos que se nos ha creado nuestro trigger, por lo que cada vez que vayamos a insertar un nuevo valor en la tabla de préstamos, antes se va a comprobar el estado de ese libro. Por lo que al momento de visualizar, pues tenemos que ver que todo se ha creado. En este caso, pues vemos que se ha creado un estado activo. Así que podemos decir que el código funciona bien. Ahora, para la sintaxis del trigger after, es básicamente la misma. Lo único que cambia sería en el after insert. Aquí, básicamente sería como decirle que haga la acción que nosotros le dejamos en el behind end
después de insertar un valor en la tabla de préstamos. Básicamente aquí vamos a declarar una variable para almacenar el nuevo estado de las copias. Esto igual con manejo de errores y un poquito de código. Le corremos y vemos que se nos ha creado nuestro trigger de manera correcta. Ya. Al momento de insertar dentro de la tabla de préstamos, automáticamente después va a asegurar el estado de las copias. Por lo que al momento de hacer la consulta para ver que todo haya funcionado, pues vemos que se nos ha creado. El último registro que tenemos es de la fecha actual y con un estado activo de igual manera. Así que vemos que nuestro trigger funcionó. El manejo de errores. En este caso, en nuestro proyecto hemos utilizado el manejo de errores para identificar, gestionar y registrar errores que ocurren durante las operaciones que realizamos. Con esto aseguramos que el sistema continúe funcionando de manera estable y eficiente y que los datos se mantengan de manera consistente. En esto incluimos lo que es la validación de datos, el manejo de excepciones y realizar registros de errores para facilitar la resolución de los problemas que tengamos en el transcurso de nuestro programa. Para el punto de la creación de backups, obtenemos, bueno, de nuestra base de datos. Eh, Nos vamos a la parte de lo que es server, data export. Aquí podemos exportar nuestro archivo de nuestra base de datos. Como podemos ver, aquí está la base de datos, aquí están todas las tablas y se crean también y se exportan también lo que son los triggers, los eventos y los procedimientos. Como queremos también exportar, se les selecciona. Aquí podemos obtener una ruta que vendría a ser la que viene por defecto, o en todo caso podríamos tener una ruta que creamos nosotros mismos. Para este caso vamos a poner en el escritorio, backup, y ponemos la fecha. Y, y aquí creamos los esquemas, o sea, incluimos los esquemas de la exportación y, y podemos ver. Aquí nos da una advertencia ya que este ejecutable solo es de diferente versión. De ahí continuamos y como podemos ver aquí está el backup. Y si nos vamos al escritorio, un momento, a ver, si nos vamos al escritorio, podemos ver que está uy, que tenemos aquí el backup. Ahora hablaremos de la aplicación de Commit y Rollback. Los conceptos de transacciones. Específicamente vamos a hablar de estos siguientes temas: de Vein Transaction, Commit y Rollback, de transacciones distribuidas y su manejo, aislamiento de transacciones y niveles de aislamiento. Entonces, los conceptos de transacciones. Los conceptos de transacciones en bases de datos son fundamentales para mantener la integridad de los datos. Vein Transaction marca el inicio de una transacción, pero en este caso, según la sintaxis de MySQL, Vein Transaction no se reconoce como una sintaxis correcta, sino debería ser Start Transaction. Inicio de una transacción agrupa un conjunto de operaciones que deben ejecutarse como una unidad autónoma. El commit confirma y guarda permanentemente los cambios realizados durante la transacción. Se utiliza cuando todas las operaciones se han completado con éxito. El commit es prácticamente como decir guardar y se guarda. El rollback deshace todos los cambios realizados durante la transacción. Se usa cuando ocurre un error o se decide no guardar los cambios. Es como hacer un control Z aquí en el Word, podemos hacer. Pero cuando ya se hace el commit, ya no podemos hacer el rollback porque prácticamente el commit ya lo guarda. Entonces, estos comandos garantizan la consistencia de los datos y permiten la recuperación en caso de fallos. En este ejemplo, Vein Transaction inicia la transacción, las operaciones de insert y update se realizan dentro de la transacción y luego se utiliza commit para guardar los cambios o rollback para deshacer en caso de error. Como dije hace un instante, MySQL no reconoce Vein Transaction como un comando, sino que marca como una sintaxis errónea. Ya, una vez iniciada la transacción, registramos un nuevo préstamo. Insertamos en la tabla préstamos los atributos ISBN y de miembro, fecha de préstamo, fecha de devoluciones previstas. Y insertamos información, el ISBN de un libro, el ID del miembro, hacemos un current date de fecha de préstamo, que es en la fecha actual, cuando se va a registrar. La fecha de devolución, hacemos el date add, como ya lo habíamos visto anteriormente en funciones. Hacemos un date add y el current date, que es la fecha actual, en un intervalo de 14 días. Esa es la fecha de devolución prevista, un intervalo de 14 días. Entonces, aquí vemos ingresado la información, aquí está el ISBN. Hicimos el ID del miembro es 1, hizo un nuevo préstamo, ¿no? Fecha. Entonces, actualizamos el estado del libro a prestado.
esa es la parte de actualizar. Hacemos update de la tabla de libros, hacemos el set, el estado prestado, y hacemos el número de copias es igual al número de copias menos 1, o sea, reducimos el número de copias para decir que una copia ya está prestada, entonces ya no puede existir, entonces prestamos una copia. Hacemos where ISBN, el ISBN que ingresamos del libro, y ese es el siguiente. Y aquí está el número de copias, bajó a 3, en este caso era 4, pero bajó a 3, y el estado cambió a prestado, ya no está disponible. Si ambas operaciones son exitosas, realizamos el commit, es decir, lo guardamos. Si ocurre algún error, si algo no está mal, hacemos el rollback y podemos ver corregir errores. Entonces, como todo está correcto, realizamos el commit y listo. Ahora, para las transacciones distribuidas y su manejo. Las transacciones distribuidas involucran múltiples bases de datos o servidores. En el contexto de nuestra biblioteca, podríamos tener un escenario donde la información de libros y préstamos está en un servidor, mientras que la información de miembros en otro. No existe una sintaxis estándar Brain Distribute en Transaction en SQL, así que las transacciones distribuidas se manejan generalmente a nivel de aplicación o mediante sistemas de gestión de transacciones distribuidas. En la práctica, las transacciones distribuidas se implementan de varias formas. Ejemplo, ¿cómo sería una transacción distribuida? Es de la siguiente manera. Es start distribute transaction. El préstamo, insertamos un préstamo, igualmente como ya lo vimos anteriormente. Líder del miembro, el miembro número 50 va a ser un préstamo del siguiente libro con este ISBN. Actualizamos el estado del libro con el update, donde el estado del libro pasa a prestado. Y lo mismo, bajamos el número de copias con -1, donde el ISBN es igual al que se hizo el préstamo. En el servidor de miembros se actualiza el número de libros prestados al miembro. Es como si estuviera manejando dos servidores, como dije anteriormente, el servidor de miembros y el servidor de préstamos y libros. Entonces, en el servidor de miembros sería actualizar el número de libros prestados al miembro. Entonces, actualizamos de miembros, donde libros prestados va a 1. Se le aumenta un libro porque se le prestó un libro. Entonces, se resta un libro del servidor de libros y préstamos y se aumenta a miembros, ese número de libro, ¿no? Donde el miembro es 1. Si todo es correcto en ambos servidores, hacemos un commit. Si hay algún problema en cualquier servidor, hacemos rollback. Para hacer una transacción distribuida sería de la siguiente manera. Esto no le reconoce del todo, entonces solo vamos a hacer como una start transaction y lo demás se mantiene de la misma forma. Ahora, aislamiento de transacciones y niveles de aislamiento. El aislamiento de transacciones determina cómo las transacciones concurrentes interactúan entre sí. Si los niveles de aislamiento comunes son el read uncommit, que podría haber cambios no confirmados de otras transacciones. Entonces aquí establecemos el nivel de aislamiento, hacemos set transaction isolation, level rate uncommit del primer nivel y iniciamos la transacción, leemos el número de copias en la tabla de libros donde el ISBN está del libro y el número de copias se ve. Realizamos el préstamo. Es prácticamente lo que hicimos anteriormente, entonces ya insertamos información, o sea, realizamos el préstamo, actualizamos el número de copias de los libros y leemos nuevamente el número de copias. Y ahora, como se prestó 1, ahora nos baja el número de copias a 2. Ahora, el read commit, o sea, leer, solo ve cambios confirmados, pero podría haber diferentes valores en lecturas sucesivas. El read commit, vamos a establecer el nivel de aislamiento, hacemos set transaction isolation, level read commit, iniciamos la transacción, leemos el número de copias, de este libro y el número de copias de este. Estamos haciendo el mismo libro para que se entienda, ¿no? Entonces, realizamos el préstamo, igualmente es el mismo libro, el mismo procedimiento que del anterior, actualizamos el número de copias del libro y aquí nos sale. El número de copias es igual a 2, como ya se restó. Pero leer nuevamente el número de copias, aquí solo verá los cambios confirmados cuando ya se haga el commit. Entonces, vamos a hacer el repeat table read, que garantiza la misma lectura para los datos existentes, pero no previene inserciones fantasmas, es decir, una inserción fantasma es cuando insertas libros pero no confirmas, entonces no está registrado en la tabla, pero se ve. Entonces, no previene inserciones fantasmas. Puede ser que esa inserción no esté guardada como un commit, pero todavía no se haga el préstamo. Entonces, haría una incongruencia de datos. Eso hay que tener mucho en cuenta y ya. Entonces, establecemos el nivel de aislamiento, set transaction isolation, level repeat table read, start transaction, leemos el número de copias, es igual a 3, actualizamos el número de copias, leemos nuevamente el número de copias, verá el mismo valor que en la primera lectura, es 3, no cambia. Entonces, esta parte no lo va a cambiar porque no se ha confirmado aún. El serial disable, que proporciona el más alto nivel de aislamiento, previniendo las lecturas sucias, no repetibles y fantasmas. Entonces, iniciamos transacción, leemos un número de copias disponibles, realizamos el préstamo, actualizamos el número de copias y leemos nuevamente el número de copias, verá el mismo valor que en la primera lectura. Pero en este caso cambia, ¿no? Es todo sobre el número de copias. Leemos nuevamente el número de copias, que es el anterior, insertamos un nuevo dato del préstamo de otro libro en un intervalo de 14 días. Y eso sería todo con la parte de aplicación de commit y rollback en transacciones distribuidas y su manejo y el aislamiento de transacciones. Bueno, para el siguiente paso, yo le voy a explicar sobre los join. Existen distintas clases de join: el inner join, el left join, el right join, el full other join y el cross join, además del uso de múltiples tablas. Yendo uno por uno, el inner join es básicamente unir de dos tablas los campos que se relacionan o que tienen similitudes entre ellas. En este caso, pues vamos a crear un inner join que muestre el detalle de los libros y sus autores.
Esto ya que básicamente ambos tienen una clave foránea en donde pues se ve, sí, ambos tienen una clave foránea que los conecta esas mismas tablas. Esto básicamente sirve para consultas más que nada, por lo que al momento de ejecutar la consulta vemos que obtuvo la columna de la tabla de libros, el nombre del libro, y obtuvo de la tabla de autores el nombre y apellido de los autores, por lo que vemos que nuestro inner funcionó de manera correcta. Ahora, el left join. Este básicamente igual une dos tablas, con la única diferencia que primero toma las tablas de la izquierda y solo toma los campos similares de la columna de la derecha. En este caso, pues he creado un left join para una consulta de listar todos los libros y sus categorías, incluyendo todos aquellos libros que no tienen una categoría asignada. Por lo que al momento de correr, vemos que sí, nos presenta todos los libros de la tabla libros y nos presenta las categorías de esos libros tomados de la tabla de las de libro categorías. Esto ya que igual tienen una clave foránea que las conecta entre ellas. Ahora para el right join. Esto básicamente sería algo parecido como el left join. La única diferencia es que esta ocasión pues va a tomar todas las tablas todos los campos de la tabla de la derecha y solo va a tomar de la tabla de la izquierda las columnas que tengan similitud o parentesco. En este caso, utilizar right join para crear una lista de las categorías y los libros asignados entre ellas, incluyendo aquellas categorías que no tienen libros. Es básicamente como que le di la vuelta a la consulta anterior. Al momento de ejecutar nuestra consulta, pues vemos que igual funciona de la misma manera y nos muestra el título del libro y la categoría del libro. Ahora, vamos a explicarles sobre el Full Other Join. El Full Other Join es básicamente tomar la información de ambas tablas. Esto sin restricciones, solo pues como en las anteriores joins, solo tomábamos los valores que coincidían. En este se va a tomar los campos de ambas tablas, todos los campos de ambas tablas. Sin embargo, aquí presentamos un error, ya que en el MySQL Workbench no podemos hacer uso del Full Other. Esto ya que ya sea por versiones o por problemas de la aplicación, no nos permite utilizar este tipo de sintaxis. Por ejemplo, si tratamos de ejecutar, pues nos da un error. Sin embargo, yo consulté un poco y hice la sintaxis para el MySQL Workbench. Esto básicamente le hice o le encontré solución básicamente con la sintaxis de union. Esto básicamente es como que unir dos consultas a la vez, dos consultas de join en este caso. Esto lo hice principalmente para mostrar todos los libros y las categorías, incluso sin correspondencia entre ellos. Al momento de correr las consultas, pues si vemos que aquí utilizamos un left join para tomar todos los libros todos los libros de la categoría libros y todas las clases de los nombres, básicamente. Y lo unimos igual con la otra categoría. Al momento de ejecutarle, pues vemos que igual se nos carga el código y todo funciona de manera correcta. Ahora para el cross join, el final join. Bueno, el cross join significaría como que igual, funciona un poco como el full join anteriormente visto, ya que pues aquí igual se toman los campos de todas las columnas, así no haya pues una clave foránea que los una. Por lo que aquí podemos hacer consultas más simples sin tener claves foráneas. En este caso hice el uso del cross join para combinar cada libro con cada miembro, lo cual esto puede generar un poquito de tablas un poquito largas, ya que al no tener una clave foránea que los identifique o que una ese tipo de valores, pues sí nos presenta un poquito de problemas. Eso sería el único problema con el cross join, por eso no es tan usado, pero aún así es una opción viable en casos emergentes. Por eso lo ejecutamos y vemos que sí nos relaciona todos los libros que tenemos con todos los miembros. No importa si se repiten los libros o los miembros, eso sí. Ahora para las múltiples tablas. Bueno, múltiples tablas se hace referencia a hacer uso de tres tablas al mismo tiempo, al mismo tiempo o más. Esto lo hacemos igual con el uso de claves foráneas que relacionan estas tablas, o básicamente es como tener eh, una tabla uno que se relacione con su tabla 2 y a su vez que la tabla 3 está relacionada con la tabla uno. O sea, como podemos observar, la tabla 3 no tiene relación con la tabla uno, pero con la tabla 2, pero al tener relación con la tabla uno, pues existe esa relación. Utilicé esto de múltiples tablas para obtener el detalle de los préstamos, incluyendo el nombre del miembro, el título del libro y la fecha de la devolución real, si es que existe, obviamente. Al momento de ejecutar nuestro código, pues vemos que nos da todo lo anteriormente descrito. Nos da el detalle de los préstamos, el nombre del miembro, el título del libro y la fecha de la devolución.
En nuestro proyecto usamos lo que es la concurrencia. La concurrencia nos ha ayudado a manejar lo que son múltiples operaciones simultáneamente sin provocar conflictos o inconsistencias. También nos permitió evitar problemas como la pérdida de actualizaciones, mecanismos como bloqueos o el control de las versiones, entre otros. Bueno, para el siguiente paso, auditoría y seguridad, esto hace referencia a tener nuestro código bien estructurado y bien escrito, toda la sintaxis para que no exista errores al momento de la inserción, actualización y eliminación de nuestros datos, y así que nuestra base de datos esté protegida de cualquier perturbación o de cualquier dato innecesario o que pueda... Mamá, ya me dañaste el código el tiempo dos veces. No debiste hablar. No. Bueno, para el siguiente paso, la auditoría y seguridad. Esto hace referencia a tener nuestro código bien estructurado y bien escrito. Esto para evitar errores al momento de la inserción, eliminación o actualización de los datos, o incluso de cualquier cosa que podrían añadir los usuarios o tipear los usuarios. Esto con el objetivo de bajar nuestra base de datos o presentar problemas. Esas cosas al momento de pues, tener un oficio o una aplicación no deben presentarse, ya que la aplicación podría fallar, incluso por la base de datos. Esto teniendo las consecuencias de pérdidas o fallos graves en el sistema o directamente el dejar de funcionar la aplicación. ¿Cómo podemos implementar algunas de estas auditorías? Por ejemplo, en nuestro código anterior hemos creado nuestras tablas sin algunas sentencias que darían este tipo de seguridad. ¿Cómo podemos añadir estas auditorías? Existen distintos códigos, distintas maneras para poner este tipo de seguridades. Por ejemplo, de manera provocada, pues nosotros creamos nuestras tablas, esto sin algunos sintaxis que podrían ser útiles al momento de, pues, de evitar esas seguridades. Por ejemplo, en el año de publicidad, de publicación, perdón, este pues no tiene un apartado que diga que no existan valores negativos. Así que, por ejemplo, cualquier usuario que pueda añadir un valor negativo, pues podría afectar nuestro código, evitando provocando un mal funcionamiento del mismo. O, por ejemplo, el número de copias. Al tener valores negativos, pues podríamos afectar nuestro código, haciendo que la base de datos falle. Por ejemplo, al momento de solucionar estas cosas, podemos hacer uso del check. Año de publicación mayor o igual que cero. Esto para asegurar que todos los años que los usuarios ingresen, pues sean positivos. Si no, no va a permitir el ingreso y va a dar un error. Lo mismo para el número de copias. Con el uso de un check podemos evitar que el usuario añada valores negativos. Otro tipo de seguridades que puedo compartirles sería el uso del unique. Este principalmente es para que los valores que ingresen los usuarios no se repitan. Esto es útil básicamente como para valores como cédulas o números de teléfono, valores que solo hay uno en específico y no se pueden repetir. Para hacer uso de este, por ejemplo, yo he puesto que el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento sean valores que no puedan repetirse. En este caso, por ejemplo, una fecha de nacimiento pues, podría así repetirse, ya que no todos cumplen el mismo día, no todos tienen un día pues, único, por decirlo así, pero es más para mostrar que esto podría ser una práctica buena para evitar la seguridad y para poner seguridad y poner auditorías. Esto igual se puede añadir en campos, al momento de la creación de campos, básicamente. Y pues eso sería de la parte de auditoría y seguridad. Ahora vamos a ver el proceso por lotes y funciones SQL. Ejecución por lotes. Vamos a hacer una programación de tareas. En este proceso, por lotes se actualiza el estado de los préstamos atrasados diariamente. Esa es la tarea que va a hacer diariamente, o sea, por eso se programa una tarea. Es decir, ya se programa esta tarea y si el día de hoy se cumple la fecha límite de la devolución del préstamo y el día de mañana y aún no entrega y el día de mañana todavía no entrega, eso se actualiza constantemente. Entonces, el día de mañana cuando se actualice, va a aparecer como atrasado. Eso es lo que es prácticamente esta programación de esta tarea. Entonces, hacemos un delimiter, creamos la procedure, así se va a llamar, actualizar préstamos atrasados. Aquí sí nos va a ser real being. Actualizamos préstamos cuando el estado esté atrasado y cuando la fecha de devolución sea menor a la fecha actual y el estado esté activo. Entonces registramos la ejecución del proceso, insertamos un log proceso, nombre del proceso, fecha de ejecución y hacemos el nombre de nuestro proceso, ¿no? De nuestra tarea. Y terminamos y hacemos un delimiter. Y ya está programada la tarea para que se esté manejando constantemente. El manejo de errores en lotes. Después crearemos un proceso por lotes que intenten actualizar múltiples registros y manejar los errores adecuadamente. Entonces realizamos un delimiter, actualizar estado por libros, hacemos un being, declaramos la existencia de una bandera, de flag, hacemos que el valor sea booleano por default,
y declaramos un handler continuo por la existencia de excepción del SQL, ¿no? Hacemos toda la configuración, insertamos log error, nombre del proceso, descripción del error y fecha. Entonces, esto es lo que se va a hacer en la parte de manejo de errores en lotes. Insertamos, y es actualizar el estado del libro, hacemos la descripción del error, que es error, al actualizar el estado del libro, y la fecha que es actual, es ahora. Luego, este es el primer lote. Ahora, en el segundo lote vamos a hacer, iniciar la transacción, actualizar el libro con 0 copias a no disponible. Actualizamos libros donde el estado cambiado no disponible cuando el número de copias sea igual a 0. Actualizar libros con más de 0 copias a disponible. Entonces, actualizamos libros cuando el estado sea disponible, cuando el número de copias sea mayor a 0. O sea, tenemos un número de copias a 1, el estado va a cambiar a disponible. Si existe una bandera cuando hacemos rollback, si no hacemos commit y eso termina, entonces aquí están por lotes. El manejo de errores por lotes. Aquí se va a manejar el error, no se va a poder actualizar el libro, el estado del libro, y cuando ya se maneje, o sea, esté todo correcto, va a iniciar la transacción. Ahora, para las funciones definidas por el usuario, vamos a crear una función que calcule la multa por retraso en la devolución de un libro. Funciones definidas por el usuario. Creamos la función, entonces create function, calcular multa, la fecha de la devolución prevista, con la fecha, y la fecha de la devolución real, con la fecha igualmente, con tipo de dato fecha. Entonces, retornamos a decimales, a un decimal con dos decimales, perdón. Necesitamos que esto sea determinístico, entonces vamos a empezar, vamos a declarar días de retraso con valor entero, vamos a declarar la multa con decimales, con 2, y el día de retraso hacemos una función dateDiff, que es la fecha fecha de la devolución real y fecha de la devolución prevista. Si el día de retraso es menor o igual a 0, cuando la multa sea 0, entonces después vamos a hacer la multa que sea igual a días de retraso por el 0.5, que son los centavos por día de retraso, es la multa que te van a cobrar. Y retornamos la multa y esa es la creación de la función. Ahora vamos a hacer el uso en consultas. Ya podemos usar esta función en nuestras consultas. Usamos el uso de la consulta, hacemos el select, el ID de préstamos, título de libros, el nombre de miembros, apellido de miembros, fecha de devolución prevista de los préstamos, fecha de devolución real de la devolución. Aquí está calcular multa, que es la función que hicimos aquí, la función que creamos anteriormente, la fecha de devolución prevista, fecha de devolución real, y lo vamos a llamar en una nueva columna como multa. Esto lo vamos a tomar de la tabla de préstamos, haciendo un join de los libros, cuando el ICBN de préstamos es igual al ICBN de los libros, y join de miembros, cuando el ID miembro de préstamos sea igual al ID miembro de los miembros. El join de devoluciones, cuando el ID de préstamos sea igual al ID préstamo de devoluciones. Todo esto cuando la fecha de devolución real sea mayor a la fecha de devolución prevista. Aquí tenemos, estos son los registros que siempre hemos tenido con días de retraso. Entonces, el ID préstamo, 4, el título lo dice, que son los libros que más han pedido, el nombre de Ana Martínez, la fecha de devolución prevista tenía que entregar el 25 de febrero, pero ella entregó el 1 de marzo, entonces es casi como, entonces se calcula el 6 por 0.5 y nos da 2.5 en este caso, que es la multa, que se calcula por día. Aquí está la multa y ya, aquí es cuando llamamos a la función y ya nos muestra la multa calculada. Ahora, para la optimización, para optimizar el uso de la función, podemos asegurarnos de que sea determinística, como lo dije antes, como se definió en la creación, aquí, cuando se creó. Y considerar la creación de índices en las columnas utilizadas frecuentemente en los cálculos. Para determinar si las optimizaciones funcionaron, necesitamos medir y comparar el rendimiento antes y después de aplicar la optimización. Entonces, antes de aplicar esta optimización, podríamos ejecutar lo mismo, pero sin optimizar. Y después podríamos ejecutar con el create index y fecha de evolución prevista. Index es el index, ¿no? En préstamos de la fecha de evolución prevista y en devoluciones de la fecha de evolución real. Y eso sería todo por la parte de préstamos por lotes y funciones SQL. Ok, para el último punto que vendría a ser el monitoreo de recursos, tenemos aquí la parte de administración y aquí en dashboard podemos obtener todo lo que es el monitoreo de los recursos de la aplicación. Aquí podemos tener el uso lo que viene a ser el internet. Aquí, bueno, el uso del CPU, de la memoria, número de conexiones activas. Aquí viene también la tabla de la eficiencia que tiene la aplicación y las consultas, ya sea select, ya sea que queramos insertar, actualizar, borrar, lo que se hace en un CRUD. Y eso sería todo por todos los puntos del proyecto mencionado anteriormente.